Fuerza, velocidad, resistencia, tamaño, condición, simetría, el cuerpo humano llevado a su máximo potencial. Durante décadas la fórmula parecía clara: genética, disciplina, nutrición y un entrenamiento al límite de lo humano. Pero en estas últimas décadas una nueva variable ha entrado en la ecuación, prometiendo, cómo no, un atajo. En el mundo del culturismo, en los gimnasios, en los vestuarios, en las redes, las agujas han dejado de ser un tema tabú. Hoy por hoy diría que se habla con total ligereza de todo esto, y la gente se preocupa mucho sobre todo por la cantidad de sustancia que se está introduciendo. Lo que no se preguntan es qué más lleva cada vial y lo que puede hacer en tu cuerpo, que no es poco. Es más, os diría que es una lotería, y una lotería que puede terminar en consecuencias bastante más graves de lo que la gente cree. Por eso, hoy vamos a ver qué es lo que tiene un vial del mercado negro, de los estudios que ha habido y de lo que se ha encontrado, además de los riesgos que puede tener. No solo la sustancia o el esteroide en sí, sino también qué compone cada vial. Mi nombre es Luis Zarro, soy entrenador, nutricionista y terapeuta. Hoy vengo a contarte todo lo referente a esto. Empecemos por lo que se ve y no por lo que se siente, ya que toda marca del mercado underground intenta aparentar algo que no es. Quieren tener calidad farmacéutica, controles sanitarios y todo muy pulcro, por decirlo de alguna manera. Pero la realidad no es esa. Aunque te pongan una dosificación y una concentración del compuesto, muchas veces no es cierto. De hecho, hasta 2022, que se ha publicado el metaanálisis más completo de BMC Public Health, donde hicieron un análisis de cantidad de compuestos del mercado negro, descubrieron que un 36% no llevaba la concentración que decían, no llevaba ni siquiera el compuesto, y un 37% o estaba subdosificado o llevaba otro compuesto. ¿Y sabéis estas consecuencias la que tienen en una competición de culturismo? Porque no todos los culturistas consiguen sustancias de calidad o sustancias de grado farmacéutico, no. Y esto puede suponer muchos puestos dentro de lo que es una competición. ¿Os imagináis ya las primeras consecuencias que puede tener esto dentro de lo que es el mundo de la competición? Si por ejemplo en un vial pone que es un compuesto en sí y te dan otro completamente diferente que puede aromatizar o puede retener más hídrico salino, que esa competición puedes incluso perderla. O sea, ya es un riesgo de por sí estético dentro de lo que es el mundo del culturismo. Pero vamos a ir un pasito más allá todavía. En un laboratorio farmacéutico, la hormona se disuelve en un aceite portador de alta pureza con la proporción exacta de disolventes para garantizar la estabilidad y la seguridad. En cambio, en un laboratorio underground las cosas cambian. Pueden utilizar aceites de baja calidad, industriales o alimentarios sin grado inyectable y que pueden contener impurezas y residuos vegetales que el cuerpo no es capaz de metabolizar. También pueden tener filtros deficientes en lugar de filtros estériles de 0,22 micras capaces de eliminar bacterias. Y en el mercado underground, como también cualquier empresa, siempre intenta minimizar costes y pueden utilizar filtros de muy baja calidad donde pueden pasar microorganismos y bacterias, además de no tener ningún control de pureza en la materia prima y así contener en las sustancias metales pesados como arsénico, plomo o cadmio incluso, algo que a la larga dentro del cuerpo tendrá efectos totalmente catastróficos. Llegados a este punto, quiero compartir parte de mi experiencia dentro del mundo del culturismo contigo. Y es que en estos 27 años que llevaré en el mundillo he cometido muchos errores. Me he preguntado el porqué de las cosas. Y aquí, sobre todo en el análisis de las sustancias, he tenido un error muy común, que era preocuparme sobre la cantidad de hormona que tenía cada vial. Y ese fue mi error, porque en esto lo más importante es la calidad, no la cantidad. Obviamente tú cuando compras un compuesto quieres que tenga la calidad y la cantidad que se describe, pero el mercado underground sabemos que como cualquier empresa intenta minimizar costes, sea por filtros o sea por componentes o por cantidad de hormona. Por eso es para mí más importante saber que lo que tiene, lo tiene bien. Porque metales pesados,
calidad de hormonas, microorganismos, lo que puede provocar dentro del cuerpo es como quieras y lo vamos a comentar aquí más adelante. Pero quiero que tengáis en cuenta una cosa, ahora vosotros si sois consumidores, si estáis viendo páginas web donde tienen análisis de los porcentajes de pureza y todas esas cosas, a veces eso no sirve para nada. Y aparte, se pueden retocar muy fácilmente. Pero lo más importante es saber la calidad de los componentes y que está libre de metales pesados. Porque eso es lo que va a tener mejor resultado en tu físico y en tu salud a pesar de los efectos secundarios. Mirad, ya sabéis de sobra todos los efectos secundarios que tienen este tipo de sustancias, pero yo os vengo a comentar más cosas todavía y sobre todo que entendáis qué problemas puede haber. Para eso os voy a explicar más o menos ciertas cosas de cómo se hacen estos viales y así podréis tener una noción verdadera y real de los riesgos que conlleva todo esto. Tenemos el punto de partida en cómo se crea un vial, cómo interactúan los componentes del vial para crear ese compuesto. Tenemos dos compuestos principales, que son los que tienen más concentraciones, que uno es la hormona en polvo, la materia prima que se va a utilizar, y otra el tipo de aceite que va a llevar el compuesto. La hormona en polvo no se disuelve fácilmente en el aceite. Necesita un cosolvente como el benzoato de bencilo y también un conservante para mantener la mezcla estable y estéril como el alcohol bencílico. En la industria farmacéutica se suelen utilizar tres tipos de aceite, el de ricino, el de cacahuete y el de sésamo, y están sometidos a unos procesos de filtrados muy exhaustivos, al igual de otros procesos estériles. La calidad del aceite va a ser completamente pura y justo para que pueda ser inyectada. En cambio, en el mercado negro, en el mercado underground, ¿qué creéis que puede pasar? Bueno, pues se utilizan otro tipo de aceites, incluso de grado comestible y sin filtrar, sea como aceites vegetales o incluso de MCT, trilícitos de cadena media, aceite de coco y demás, que no están, o muchas porque quieren agilizar el proceso o quieren también ahorrar costes, no se someten a procesos de filtrado. ¿Qué es lo que va a pasar con estos aceites? Pues que seguramente queden ácidos grasos libres y también ciertas impurezas. Y eso el sistema inmune lo va a tratar como un cuerpo extraño y va a tener una respuesta. Una respuesta que más adelante vamos a comprobar algunos casos y os voy a explicar qué es lo que hace el cuerpo con estas cosas. Y ahora seguramente estarás viendo el vídeo si eres un usuario experimentado dentro del mundo del culturismo y sabes de este tipo de sustancias. Pues bien, habrás visto que hay muchas veces que en el mercado ponen más concentración de la habitual. Normalmente la testosterona, que suele haber de 200 a 250 miligramos por mililitro, hay sustancias, hay marcas que trabajan a 400 o a 500. Y seguramente diréis, ostras, pues coño, si en un multidosis, en un vial puedo tener más cantidad y puedo inyectarme menos, pues será mejor. Quizás no sea tan buena idea. ¿Por qué? Porque también hay ciertos aspectos de seguridad. Y es que la ciencia ha establecido esos porcentajes de seguridad, tanto como el benzoato de bencilo en un 20% máximo, como el de el alcohol bencílico en un 2%. Si se aumentan esos porcentajes para poder disolver más hormona y que permanezca más estable, pueden producir más microlesiones y también la hormona tiene mucho más riesgos de precipitar. Cuando precipita, quiere decir que se van a formar pequeños cristales. Y esos pequeños cristales van a hacer muchísimo más daño. Si ya una inyección provoca un daño tisular, pues con esos cristales, esas pequeñas agujas que te vas a inyectar, va a provocar todavía un daño mayor. Imaginaos si esto se repite en el tiempo. O sea, ya va a haber una inflamación local, va a haber una respuesta. Debemos entender que cuando inyectamos esa cantidad de compuesto es en un espacio intramuscular y el músculo debe adaptarse. Si hay más compuestos irritantes, provocarán más lesiones, provocarán más problemas y sobre todo si es reiterado en el tiempo, insisto. Es más, el benzoato de bencilo y el alcohol bencílico son irritantes y tienen una respuesta bastante negativa dentro de lo que es el tejido intramuscular. Tened en cuenta que también depende mucho de la cantidad de compuesto que vayas a introducir. O sea, no es lo mismo 1 mililitro que 2 o 3 mililitros. Pero tampoco es lo mismo
dónde lo introduzcas. Venga, sé que alguno me va a dejar algo en los comentarios, lo sé, pero bueno, da igual, porque no es lo mismo la capacidad de un hombro o la capacidad de un glúteo o la de un muslo. Hay diferentes guías sanitarias y estudios que dicen la cantidad máxima por zona que puede inyectarse. Yo, desde luego, lo que os puedo comentar es una cosa dentro del mundo del culturismo, que en la mayoría de las zonas son aplicaciones reiteradas y no con cantidades muy pequeñas. Entonces ya nos dan ciertas pistas de lo que pueden provocar en el cuerpo, ¿verdad? ¿Sabéis las consecuencias que tienen? Porque es que a mí me hizo mucha gracia el otro día un comentario que leí sobre que la calidad del compuesto, la cantidad y el sitio de aplicación no tenía nada que ver para un resultado muscular en un físico. Pues bien, hoy vamos a contestar todo esto y vamos a darle una respuesta a este comentario. Una de las principales consecuencias que tiene las aplicaciones son los encapsulamientos que se provocan. Casi siempre todo empieza por una inflamación. La inflamación, ya sabemos que el benzoato de bencilo y el alcohol bencílico de por sí ya son irritantes. Pero además, si tienes más concentración de estos dos compuestos y más reiteradas veces en la misma zona, vas a provocar todavía más irritación. A esto le podemos sumar muchas cosas. Como hemos comentado antes, podemos añadir una cristalización, o sea que la hormona ha precipitado y se están formando cristales, y que también el aceite pues no se ha filtrado bien o que es de mala calidad, y lo que hace el cuerpo cuando no puede eliminar algo, lo que hace es encapsularlo, atraparlo y forma un tejido fibrótico alrededor de esa zona. ¿Qué consecuencia tiene esto? Lo primero, visual. Vas a tener una especie de callo ahí, algo que no se puede contraer. Eso ya está como una pelota. ¿Se puede quitar? Sí, se puede quitar. En algunos casos no, pero en otros casos sí se puede quitar y con terapia es un poquito tal, o incluso con cirugía. Esto también tiene otra consecuencia en el reclutamiento de unidades motoras, porque tienes una parte del músculo que no puedes contraer. Por lo tanto, tienes ya una consecuencia funcional y otra consecuencia estética. Una cosa bastante curiosa es que si la aplicación es meramente irritante y está en condiciones estériles óptimas, o sea, incluso si es un producto de farmacia, puede provocar abscesos estériles, pero sí, pueden provocar ese tipo de abscesos simplemente por mera irritación. Imaginaos ya en un compuesto underground que no sea 100% estéril, pues ya sí puede haber un absceso infeccioso y también provocar una celulitis, una inflamación de las células a causa de esa infección, y eso ya nos pondría en un aprieto bastante grande. Fijaos si es tan grave la cosa que ya tenemos una infección en el tejido profundo y requeriría hospitalización inmediata, ya que puede haber un riesgo muy grave a tu salud. Y sí, hay varios culturistas que se han quedado en el sitio simplemente por esto. Otra de las consecuencias más insidiosas es la fibrosis muscular. Ten en cuenta que cada aplicación que dañe tu tejido va a repararse, pero no a repararse con un tejido muscular normal, sino va a ser un tejido fibrótico. Es parecido a la encapsulación, pero más a largo plazo. Este tejido no tiene ni la movilidad ni la elasticidad de una fibra muscular normal. Por lo tanto, los estudios de Harrison Pope así lo comprobaron, que sobre todo en los hombros hubo malformaciones, faltas de simetría y falta de reclutamiento de fibras musculares. Por lo tanto, el tejido fibrótico que se provoca por este tipo de aplicaciones reiteradas en un mismo sitio, pues crea este problema estético. Y así también le damos una afirmación comprobada, o mejor dicho, científicamente probada y también visual, porque en muchísimos culturistas de hoy en día lo podréis ver, que en los hombros, sobre todo en los hombros, no tienen movilidad, o en el glúteo medio. No tienen ni tanto movilidad ni hay una separación de fibras musculares. Y es por muchos de los factores que estamos comentando. Que hay más, por supuesto, pero muchos de los factores que estamos comentando sí está comprobado que afectan en eso. Y aquí llega el final del camino. Daos cuenta que si un producto no está bien esterilizado, si nos ha provocado una infección, la consecuencia más grave que podemos tener, al menos de forma local, además de la infección, es la necrosis muscular. Y si hay necrosis muscular, no hay recuperación. El tejido no vuelve a recuperarse. Esa zona ya queda muerta.
Por lo tanto, una sustancia que no esté bien esterilizada te la puede liar parda, no, lo siguiente. Y encima, si hay aplicaciones que no tengan condiciones higiénicas aceptables, también supone un riesgo. Que yo he visto gimnasios con el hombro sudando y la gente ahí a la que te pego. Tío, pero qué mierda de higiene es esa, hostia. Bueno, pues como os digo, muchísimo cuidado con esto. Ahora vamos a hablar de otra de las cosas más importantes a nivel sistémico, aparte de la esterilización del componente, que es los metales pesados, la pureza del componente. Si nosotros tenemos esas aplicaciones con metales pesados, se puede liar pardísima, porque esos metales son muy difíciles de eliminar y aparte se acumulan en los riñones, en el hígado, en el cerebro y en los huesos, e interfieren en un montonazo de funciones hormonales y sistémicas. Por lo tanto, se puede decir que es algo gravísimo a tener en cuenta. Os quiero comentar algo súper importante. Años atrás había tutoriales de cómo cocinar tu propia testosterona y tus propias chuches y estas cosas. Por favor, no lo hagáis. Bueno, haced lo que os dé la gana. Yo simplemente os puedo avisar y decir, esto es muchísimo más grave de lo que pensáis. Porque los baños María, los filtros que se utilizan, todas esas cosas, nosotros, aunque se pueda hacer, aunque sea fácil de hacer, no significa que sea buena idea hacerlo, ni que estén en las mejores condiciones. De hecho, influencers que ya no están para contarlo se cocinaban sus propios esteroides. Así que imaginaos lo que ha podido acarrear todo eso, con vidas pues muy poco longevas, lamentablemente. Esto no es alarmismo, es información. Vosotros haced lo que queráis. Yo simplemente os informo de los riesgos que podéis tener con todo esto. Y no son pocos. Cada metal pesado puede provocar pues disparidad de historias. Es más, no voy a enumerarlas porque son un sinfín de historias, pero bueno, que al final pueden provocar insuficiencia renal, insuficiencia hepática, tener fatiga crónica, calambres musculares, incluso esos abscesos que hemos hablado, esas infecciones también. O sea, bueno, pueden provocar de todo. Por lo tanto, muchísimo cuidado. Y ahora viene la parte que os interesa simplemente para cubriros en salud, que es la parte de la analítica de este tipo de sustancias, porque así podemos diferenciar una cosa de otra. Vamos a ello. En el primer análisis solo se mide la concentración exacta del principio activo del compuesto, que es una cromatografía líquida de alta resolución o HPLC. Este análisis lo vais a ver en la mayoría de tiendas y de sitios donde hacen una analítica y os dicen el porcentaje que tiene de compuesto. ¿Y de qué os sirve? Bueno, ¿os sirve para saber la cantidad de compuesto que tiene? Sí, pero ¿la calidad os lo dice? No. Para eso también podremos ver otros dos tipos de análisis. El segundo análisis sería una cromatografía de gases unida a una espectrometría de masas. Y con esto sí podemos averiguar qué tipo de sustancia es, porque en el primero nosotros nos tenemos que creer si es 250 de testosterona, que el principio activo pone un 98% de esa testosterona, pero no nos está diciendo si es testosterona, si es primobolan, si es masterón, si es wistrol, simplemente nos dice el porcentaje de la sustancia principal. Y en este análisis lo que averiguamos es qué sustancia tenemos. Eso es lo importante de este análisis. El tercer análisis sería una espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente. Sí, el nombre se las trae, pero con este sí podemos averiguar si hay metales pesados o no. ¿Por qué? Porque es lo que te puede causar más problemas junto al siguiente. Sí, venga, estoy creando expectación. Pero desde luego, si hemos dicho que los metales pesados pueden causar incluso cáncer, o sea, una cantidad de problemas brutales, con este análisis te vas a curar en salud de que el compuesto está bien o está mal. Por eso es tan importante este análisis. Y os digo, este y el que viene son los que yo tenía que haber hecho años atrás, y yo siempre hice el HPLC, que era simplemente para averiguar el porcentaje de compuesto que tenía, ni siquiera el tipo de compuesto, y de esos tengo una jartada de análisis y de cantidad de laboratorios. Pero lo que os digo, yo no he sido fan de la química ni nada de eso, sino dentro del mundo del culturismo a mí hay una cosa que siempre me ha preocupado, que es la salud. Lamentablemente hay que pasar por el aro de las sustancias para llegar a ciertos niveles. ¿Es una putada? Sí. Y entonces ya piensas en llegar de la mejor manera, ¿no? En que lo que te hagan, si ya de por sí tiene efectos secundarios, pues que no tengan más efectos todavía. Y por eso yo me quise curar en salud, sobre todo para mis competidores, ¿no?
Vamos con el siguiente. Para mí, otro análisis fundamental, un análisis bacteriológico. ¿Por qué? Porque este precisamente es el que va a evitar que tú tengas una infección, que puedas crear abscesos, que pueda provocarte una septicemia. Es tan básico que yo creo que sería el más básico de todos. El análisis bacteriológico, luego el de metales pesados y luego los otros dos, pues mira, ya por la cantidad de compuesto o el compuesto que sea... Bueno, sí importa la calidad, pero para mí lo prioritario es esto, porque va a hacer tu carrera más longeva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y también vas a curarte, entre comillas, en salud, pero esto ni es saludable ni hostias, esto es una mierda. Solo que, a ver, yo lo que intento con esto es... pues tener un poquito de prevención, macho, que no hagáis el cafre y que al menos sepáis los riesgos a los que os podéis enfrentar con toda esta mierda, porque el mercado negro, yo me he encontrado cosas brutales, incluso, mira, yo tengo análisis de algunas marcas que he dicho, coño, si es que en vez de esto están metiendo lo otro que es más barato, en una empresa que estaba aquí en España, en vez de un SARM estaban metiendo Wistrol. Mira, hay cantidad de cosas que he visto, incluso también a gente que estaba en ciertos laboratorios y se han provocado abscesos, que han tenido infecciones, que han pasado, bueno, casi pierden incluso extremidades por el camino. Con eso os digo que es muy bestia todo lo que puede provocar esto. Ya hemos hablado mucho de lo que son los efectos secundarios, los efectos visibles, lo vuelvo a repetir, está comprobado científicamente que las inyecciones locales pueden provocar granulomas, en algunos casos, según el compuesto, algunos lipomas, también esas encapsulaciones, ese tejido fibrótico, y eso afecta a la estética, por supuesto, y al emborronamiento también, y a la falta de reclutamiento de unidades motoras también. Así que con esto os dejo de dar la puñetera turra, que creo que va un vídeo de no sé cuántos minutos. Que apoyadme, joder, que me mola hacer estos vídeos, sobre todo para que vosotros os enteréis de estas movidas. Venga, un abrazo. Hola, soy Luis Zarro, entrenador, dietista, nutricionista y terapeuta. Cada día trabajo duro para que personas y atletas puedan verse y sentirse mejor con su cuerpo. En este canal, conocido como El Nota, hago análisis, muestro vídeos, hago documentales, de todo vaya. Pero si quieres formar parte de mi equipo o estás interesado en mis asesorías, aquí te dejo mi Instagram para que puedas hablar conmigo. Actualmente me patrocina la mejor marca de suplementación española. Si quieres apoyarme, solo tienes que ir a su página web, a masmusculo.com, y comprar la suplementación que necesites. Te aconsejo las proteínas, que están muy buenas, y así podrás tener hasta un 10% de descuento con mi código ELNOTA. Nota mola. No tengo tropecientos mil seguidores, no tengo un físico de escándalo, no soy un tipo adinerado, no vivo en Estados Unidos, tampoco soy un Adonis, solo soy el Nota. Y sé muy bien de lo que hablo.